13 de noviembre de 1985 ocurrió una tragedia de la cual dejó marcada a Colombia y el mundo entero. Armero, municipio en crecimiento, un valle importante para la economía del país, productores de algodón, existía un crecimiento en la educación, tanto escolar como universitaria. Armero contaba con grandes bodegas de café, el cual llegaban grandes cantidades de café del eje cafetero. Y luego, este café sería exportado fuera del país. Armero, la ciudad blanca, próspera y en gran crecimiento. El 13 de noviembre, a las 3:30 p.m., hubo emisión de ceniza. Esta fue la única vez que hubo ceniza en Armero, ya que todas las veces anteriores el viento siempre iba hacia el occidente, o sea, en los lugares de Manizales, Villa María, Chinchiná y Pereira. Pero solo ese día de la tragedia cayó ceniza en Armero. ¿Por qué estaban desinformados? ¿Realmente nadie les avisó? ¿Realmente el gobierno no hizo nada? Efectivamente, nunca hubo un plan de evacuación. Nunca hicieron nada. Pero, ¿por qué no? Cuenta la historia que Armero, al tener una economía tan importante para el país, el gobierno ignoró la situación y la catástrofe que se avecinaba. Debido a que al poner en alerta a Armero, sus habitantes saldrían de allí y no habría producción para el país y la economía se iría al suelo. Un mes antes de la tragedia, volcanólogos visitaron el volcán Nevado del Ruiz y dijeron que Armero sería afectado, que el volcán haría erupción, en donde se realizó un mapa. Este mapa lo llevaron hasta Armero, en donde se llevó a cabo una reunión que se realizó en la iglesia. Pero realmente la información no se divulgó de una manera correcta. Mostraron el mapa a un grupo pequeño de personas y les dijeron que si el volcán hacía erupción, llegaría Armero. Pero, ¿ustedes creen que realmente eso era lo único que se debía hacer en ese momento? Yo creo que no. Ahí se tenía que haber realizado un plan de emergencia, de contingencia, de evacuación de personas, de alarmas, pero no hubo nada. Realmente el gobierno los dejó a su suerte. Para entender un poco qué ocurrió y por qué se convirtió en una avalancha, debemos entender por qué fue tan fuerte aquella tragedia. El Nevado del Ruiz no solo es nieve, eso ya lo tenemos claro, y que en el glaciar de él mismo se forma la nieve y los ríos. En este crece el río Lagunilla. Al hacer erupción, el volcán baja por el cañón del río y fueron aproximadamente 70 kilómetros que recorrió hasta llegar a Armero. Se cuenta que el padre de Armero, al ver la ceniza caer, informó a la comunidad que eso era normal, que solo taparan todas las ventilaciones y que se cubrieran ellos también. Pero el padre, al terminar la lluvia de ceniza, el padre se fue de Armero. Muchos lo juzgaron, otros lo condenaron, o simplemente no era su día. A las 7:30 de la noche empezó a caer un diluvio en Armero. No solo cayó agua, sino también arena volcánica. Ellos no sabían lo que estaba pasando en ese momento. Imagínense esa cantidad de agua que bajó por el cañón desde el volcán y todo lo que se encontró bajando. Se llevó árboles, rocas. Para las personas de Armero, desbordarse el río era normal, era algo frecuente que pasaba en ese lugar. Al desbordarse el río La Lagunilla, el agua casi llegaba a la rodilla y una de las estructuras más cercanas al río
era la de la energía. Y por claras razones, la energía en todo el pueblo se fue. Ellos quedaron a oscuras. La mayor parte de las personas corrían en sentido contrario, y el único temor en ese momento era el desbordamiento del río. Con linternas corrían, y muchos quedaron aislados, y las personas que estaban un poco alejadas del río corrieron para las lomas. El 90% de Armero fue arrasado por la avalancha que venía del volcán. Una diferencia de altura, una diferencia de nivel, eso primero que todo hizo que la avalancha se abriera, se partiera en dos partes muy fuertes. Una se vino y esto se lo llevó. Y no fue que lo tumbó y ahí lo dejó paradito, no, bajó 18 kilómetros, ¿cierto? Hacia el río Magdalena, hacia el oriente. Y la otra parte se llevó todo esto, aquí se fue por una quebradita y cogió hacia el norte hasta un río que está a 8 kilómetros de acá, que se llama el río Sabandía. Y entonces, ¿por qué quedan estas ruinas? Porque la parte que venía hacia donde estamos nosotros, porque nosotros estamos acá, estamos nosotros aquí en este sentido, pues tropezó con esa diferencia de altura, pegó ahí, eso le quitó fuerza, velocidad. Sin embargo, la salta, la supera. Se lleva todo esto y aquí se viene suave. Aquí se viene, yo digo que escurriendo, sin ninguna fuerza. Aquí lo único que hizo fue ir subiendo el nivel del lodo, pero no se llevó a las edificaciones. Hoy se cumplen 39 años de aquella tragedia de Armero, un día que marcó un antes y un después en la historia de Colombia. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y su lava y ceniza arrasaron con la ciudad de Armero, dejando más de 22.000 víctimas fatales, la mayoría de ellas atrapadas por la avalancha de lodo y escombros que sepultó casi por completo la población. Este fracaso en la gestión de riesgos y en la comunicación con la población resultó una de las tragedias más grandes del país, no solo por la cantidad de víctimas, sino también por la devastadora sensación de que una mayor prevención y preparación podrían haber salvado vidas. La desinformación y la falta de acción oportuna mostraron la vulnerabilidad de las comunidades frente a desastres naturales, pero también la incapacidad de las instituciones gubernamentales para actuar con eficacia cuando más se les necesitaba. Hoy, al recordar a las víctimas de Armero, se hace imprescindible reflexionar sobre los errores cometidos y sobre la importancia de la preparación, la transparencia y la comunicación en la gestión de emergencias, para que tragedias como esta no se repitan. La memoria de Armero, más allá de un lamento, debe ser una lección que nos impulse a actuar con responsabilidad ante el peligro y a reconocer que la vida de cada persona es irreemplazable.